un poco, ¿verdad?, de la música, o no enfocarnos en lo que es la música, sino en el perfil de un músico, ¿verdad? Lo que identifica es el perfil, ¿verdad? La identidad de un buen músico en este caso, del perfil del músico de Dios. No vamos a hablar del perfil de cualquier músico, no. Vamos a hablar del perfil del músico de Dios. Y lo voy a mencionar, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, como lo he dicho, ¿verdad? En predicaciones pasadas, y en este caso, ¿verdad? En el perfil del músico, no vamos a meterlo nada más el perfil al que toca nada más el instrumento, sino también al que canta, al coro, también, ¿verdad?, a quienes danzan para el Señor, a las panderistas, vaya, porque lo vuelvo a mencionar, ¿verdad?, cómo es que la música, como el pastorado, ¿por qué no decirlo?, un ministerio, los dos son ministerios, pero quiero hablar de la música y el pastorado, cómo son ministerios, o sea, ministerios para Dios. No es un servicio simple, es un servicio, ¿verdad?, que es para Dios. Y el ministerio es servirle, ¿verdad?, así como Dios lo pide. Es un ministerio, ¿verdad?, para Dios. Y ese ministerio, fíjese, ya siendo un solo ministerio de dos ministerios, a ver si me alcanza a entender. Haciendo un solo ministerio es que aquí estamos para servir a Dios. Pero en este caso yo menciono dos ministerios porque esos dos ministerios se fusionan, precisamente se fusionan para efectuar el culto. Tanto músicos como ministros, vaya, nos fusionamos en un culto, y eso lo hacemos cada vez que nos juntamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Nos fusionamos músicos y ministros, y en este caso, vuelvo a repetir, incluyendo músicos, voy a incluir a panderistas, voy a incluir a coristas, cómo estamos fusionados para efectuar ese culto, ¿verdad? Aunque lo he dicho no una vez, varias, cómo es que el ministerio de la palabra es más relevante que el de la música, o sea, es más sobresaliente. Ahora, ¿por qué? Porque el ministerio del pastorado es mayor, y lo vamos a ver, ¿verdad? Los ejemplos bíblicos. Agarrarnos de ejemplos bíblicos para darnos cuenta por qué es más relevante o por qué, ¿verdad?, es más sobresaliente el ministerio del pastor. Aunque no es lo mismo, de todos modos, es un servicio, ¿verdad?, que se hace para Dios. Todo músico debe de hacer un servicio para Dios con conciencia, ¿verdad?, de que ha sido llamado a servir en esa área, en el cuerpo, en el área de la música, así como las coristas han sido llamadas a servir en el área, ¿verdad?, también de la música, pero en el coro, así como las panderistas han sido llamadas a servir, ¿verdad?, en el área de tocar el pandero para Dios. Pero cuando nos juntamos a hacer el culto a Dios, fusionamos, hay una fusión en esos ministerios, ¿verdad?, para la gloria y para la honra del Señor. Quiero comenzar aquí en el libro del Génesis, de nueva cuenta, relación, ¿verdad?, lo menciono yo así, entre pastores y músicos. O sea, una relación, voy a repetirlo, ¿verdad?, viene siendo un enlace
una relación, vamos a llamarle también así, a una familiaridad, vamos a llamar una conexión que tiene que haber entre músicos y entre ministros, sobre todo, ¿verdad?, sobre los pastores. Capítulo número 4 del libro del Génesis, verso número 19. Cuando ya lo tenga puede decir amén con todo su corazón. Dice así: y tomó para sí Lamech 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra fue Sila, y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Vamos a hablar de la primera mujer, de Ada. Ada parió, o Ada dio a luz, ¿verdad?, a este hombre llamado Jabal, pero dice que ese hombre llamado Jabal fue padre, progenitor, vamos a decirlo, ¿por qué no decirlo? Fue padre, fue progenitor, vaya, la palabra primitiva, ¿verdad?, en aplicación literal o inmediata o en figura podemos tomarla nosotros. Ahí está, ¿verdad? Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Vamos a mencionar, ¿verdad? ¿Quiénes son? Está hablando de hombres de campo. Está hablando de hombres que crían ganados. Si usted es de rancho, ¿verdad?, no es de la ciudad. Usted sabe, ¿verdad?, que en los ranchos, los rancheros son gentes que crían, ¿verdad?, tienen crianzas de animales. Ya estoy mencionando de ganaderos, porque se puede estar en un rancho, ¿verdad?, y ser un empleado de un ganadero. Estoy hablando del ganadero, del líder, del dueño, vaya, que crían ganados para el negocio, ¿verdad?, crían ganados para la alimentación, crían ganados para tantas cosas. Y cuando hablo de ganados, hablo de ganado mular, de ganado asnal, de ganado vacuno, de ganado de todo. Y él dice, aquí de entender la Biblia, que son los pastores. Y luego sigue diciendo el texto siguiente, dice: y Sila, verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre o progenitor, ¿verdad?, de todos los que manejan arpa y órgano. ¿Quiénes son los que manejan arpa y órgano? Cualesquiera maneja un arpa, cualesquiera maneja un órgano. Y al hablar de manejar, está hablando de tocar bien, de tañer bien. Porque yo puedo agarrar un arpa y la puedo manejar, pero ¿a dónde voy a ir? No la sé tocar. Está hablando, ¿verdad?, de quien está consciente, de quien es un músico, vaya. Y la Biblia está diciendo que salen de un padre. Aunque salen, ¿verdad?, de madres diferentes, como estamos mirando aquí, ¿verdad?, pero salen de un padre. No habrá mucha relación porque quizás no son hijos uterinos. El hijo uterino es el que es de la misma padre, de la misma madre, aunque no sea del mismo padre. Hay más conexión, hay una conexión en los hijos uterinos. Quizás usted tenga medios hermanos, quizás tenga medios hermanos de parte de su madre, medios hermanos de parte de su padre, también los puede tener, y usted tiene más conexión con los hijos uterinos, con los que son hijos de la madre. Por eso, ¿verdad?, el judío respetado, cuando es hijo de la madre o que son hermanos de madre, un judío, cuando salen, ¿verdad?, del vientre de la judía, ¿verdad?, son más respetados porque son los hijos uterinos, vaya. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de dos que salen, son hermanos, pero son hijos del mismo padre.
son hermanos, aunque no son hermanos uterinos, son hermanos del mismo padre, como sucedió, ¿verdad?, con Abraham y con Sara. Cuando le hicieron la pregunta, que le dijeron, oye, ¿por qué dijiste que era tu mujer? Dándole a entender, estás mintiendo. ¿Y qué dijo él? A la verdad somos hijos del mismo padre, mas no de la misma madre. No eran hijos uterinos, Sara y Abraham. Y aquí yo lo que veo una conexión, vaya, en el parentesco. Vamos a ver, hay un parentesco. Aunque no hay un parentesco, ¿verdad?, digamos, muy fuerte, vaya, por no ser uterinos o no ser del mismo matrimonio los hijos, ¿verdad? Pero hay un parentesco. Así hay un parentesco entre la música y entre el pastorado. Me agarro de ahí para mencionar eso. Gloria sea al Señor. Hablando del perfil del músico, nos vamos a ir. En el libro de la Primera de las Crónicas, capítulo número 16, acuérdense que estoy hablando, ¿verdad?, de músicos y de ministros. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso número 37. Santo es el Señor. Dice el verso número 37. ¿Lo tiene? Dice: y dejó ahí delante del arca del pacto de Dios a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Fíjese, vamos a ver el perfil, el trabajo. Vamos a ver aquí cuando dice, y dejó ahí delante. ¿Qué es delante? En la presencia. Y dejó ahí delante del arca del pacto del Señor a Asaf. ¿Sabemos quién era Asaf? Era el líder de los músicos. A Asaf y a sus hermanos para que ministrasen, o sea, para que sirviesen de continuo. Aquí se trata, ¿verdad?, en el perfil del músico, que debe ser un músico responsable para estar sirviendo de continuo. Y ahorita le voy a decir qué es servir de continuo, porque hay gente que puede estar de continuo tocando, pero ¿para quién está sirviendo? ¿Está sirviendo para él? ¿Está sirviendo para vanagloria? ¿Está sirviendo para agradar a alguien? Pero menos está sirviendo para Dios. Y aquí está diciendo que sirviesen de continuo, dice el versículo ahí, delante del arca, cada cosa, dice, en su día. Cuando dice delante es en presencia. Allá era delante del arca, en presencia es cuando se manifestaba Dios en el arca. Aquí, ¿verdad?, entre nosotros, en presencia, no tenemos un arca como en el tiempo pasado, pero vamos a poner a Jesucristo como el arca de Noé sobre las aguas. La Biblia tiene un canto y se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, para que sirviesen. Entonces, ¿qué van a servir los músicos? Allá era delante del arca, en la presencia del arca. Para servir al Señor va a ser en la presencia del Señor. Que no se les olvide que ustedes están tocando, que ustedes están danzando, que ustedes están acompañando en el coro en la presencia del Señor. La Biblia es clara cuando dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. No nada más en medio de la congregación, sino los que están sirviendo, cada uno, ¿verdad?, en su línea, vaya. Que tengan conciencia de que están sirviendo en presencia de Dios. Allá era en presencia del arca. Dios se manifestaba en el arca. Pero aquí es en presencia de Dios.
El perfil no nada más es en el cambiarse, en el vestirse, en el tocar, no. Casi el enfoque de esto es el perfil, precisamente, ¿verdad?, de un testimonio, el perfil, ¿verdad?, de una responsabilidad, vaya, el perfil, ¿verdad?, de una conciencia en el servicio a Dios. Ese es el perfil. Yo creo que es el buen perfil para un músico. Lo otro también es bueno. Sí, porque ¿cómo se va a subir aquí usted con tenis, con un lápiz en las orejas, con los lentes acá arriba, ¿verdad? No, vestido lo mejor, porque usted va a servir en la presencia de Dios. Así como nos ponemos delante de la presencia de Dios cuando venimos a participar del partimiento del pan. Los músicos, en presencia precisamente del Señor. Y lo sigue diciendo el texto 38. Y a Obed-Edom y a sus hermanos 78, y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Asá por porteros. Asimismo, Sadoc el sacerdote ya empieza a hablar ya de los ministros. Acá habló de los músicos, aquí habla de los ministros, dice, y a sus hermanos los sacerdotes, delante, también en presencia del tabernáculo del Señor. También los ministros. Esto no nada más es, ¿verdad?, para los músicos. Esto también es para quien ejerce el ministerio, que sepa que lo está ejerciendo delante de la presencia también del Señor. Gloria sea el nombre Señor. ¿Cómo hay ligación en el trabajo de Dios? Delante de la presencia del Señor en el alto que estaba en Gabaón. Verso 40. Para que sacrificasen. Fíjese, ya habla ya de los sacerdotes aquí, continuamente a mañana y tarde holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor, que Él prescribió a Israel. Verso 41. Y con ellos, fíjese la fusión, ahí está, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos o seleccionados, declarados por sus nombres para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Y luego ya menciona, fíjese, y con ellos además ya Jedutún con trompetas y címbalos para tañer y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún por porteros y a todo el pueblo que se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Ahí está la fusión. Hay una fusión. Es un patrón que nosotros debemos de seguir. Es un ejemplo que se nos está poniendo. No nada más el tocar, sino esa fusión que hay, ¿verdad?, entre ministros y entre los músicos, vaya. Un perfil, ¿verdad? Porque los dos, tanto músicos como ministros, estamos conscientes de que estamos sirviendo en el servicio del culto, estamos haciéndolo en presencia de nuestro Señor. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Primero de Crónicas 25. Gloria a Dios. Vamos allá a la Primera de Crónicas, capítulo número 25. Versículo número 1. Fíjese, aún eso de perfil, estamos hablando de los músicos, nosotros lo podemos tomar, ¿verdad?, como un adorno delicado. Un adorno delicado que se pone al canto de algunas cosas. En esto vamos a mencionarlo, al canto de las cosas de Dios. Cuando alguien pone ese perfil, ¿verdad?, o ese adorno delicado, vaya. Algo delicado es algo, ¿cómo se puede decir? Que se hace con esmero, algo que se hace con conciencia, algo que usted quiere que quede bien. Cuando usted, ¿verdad?, le va a poner eso,
se lo va a poner al canto, porque a veces cantamos nomás por cantar, gritamos nomás por gritar, saltamos nomás por saltar, pero no hay la conciencia de para quién lo estamos haciendo. Y el perfil del músico, bueno, hablando de un músico entendido, ¿por qué no decirlo así? Verso número 1, 25 dice: Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Si nosotros nos fijamos aquí, está hablando que David, ¿quién era David? David era el rey, príncipe, pastor, es lo mismo en la Biblia. Él era el rey, él era el príncipe, él era el pastor. Y el pastor, ¿y qué? Dice enseguida, y los príncipes. Un príncipe viene siendo también, pero en este caso se está refiriendo a los principales. Como por ejemplo, entonces podemos decir, en una parte hay un pastor, hay ancianos, les corresponde, porque ellos manejan la situación. Allá era, ¿verdad?, un ejército de guerra, pongámoslo así. Allá era un rey, ¿verdad?, de un pueblo literal. Pero nosotros lo podemos aplicar, ¿verdad?, a un pastor, ya no a una guerra de guerra literal, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Eso es. Y luego cuando habla, y los príncipes, los ministros, vaya, las ayudas, que se supone que son los entendidos, se supone que son los maduros de la congregación. Y ellos son los que eligen, vaya, porque la Biblia lo está diciendo, apartan para el ministerio, y lo dice, a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún. Cuando dice, ¿verdad?, aquí enseguida, los cuales profetizasen, Nabá, se está refiriendo ahí, ¿verdad?, según el escrito más apegado al original, es cantar con inspiración. Eso es ahí profetizar. Alguien que canta con inspiración. Alguien que canta con inspiración. No estamos hablando a una inspiración humana, porque si el hombre usa la inspiración humana, se va a vanagloriar. El hombre usa la inspiración humana, se va a hinchar. Va a confiar en su talento, va a confiar en su voz. Pero aquí está hablando de una inspiración de Dios, alguien que confía en Dios. Y los músicos han tenido la experiencia. Ellos saben cuando están cantando por cantar, y ellos saben cuando viene el Espíritu de Dios y los llena. El reflejo es para la congregación. Cuando el predicador está lleno del Señor, cuando el predicador está predicando bajo la unción, así cuando el músico está tocando, los cantores están cantando bajo la inspiración de Dios, se transmite a la congregación y es como viene la bendición al pueblo. Eso es lo importante de la dedicación, tanto de los pastores, de los ministros, tanto de los músicos, como de las cantoras, de las panderistas, para que esto sea transmitido a la congregación. Y ahí es donde vamos a manifestar ser una congregación espiritual, porque empezando desde los ministerios. Hay muchos ministerios, como los que tienen servicios de la cocina, del aseo, de tantas cosas. Pero hay más relevancia en los músicos, hay más relevancia en las muchachas, hay más relevancia, ¿verdad?, en las coristas, hay más relevancia en el predicador, que no son menos, porque ese es el llamado que Dios le ha dado a cada uno. Y cuando lo hacemos en esa forma todos, el culto fusionados bajo una unción, va a haber bendición. ¿Cierto o no es cierto?
hay bendición cuando las cosas se llevan en esta forma o cuando las cosas se llevan de esta manera. Y luego sigue diciendo, con salterios, con arpas, y el número de ellos fue de hombres idóneos. Esa palabra ahí de hombres idóneos es de hombres aptos, de hombres suficientes. Alguien, ¿verdad?, que es suficiente, que es apto para el ministerio. Y no nada más está hablando, ¿verdad?, de una aptitud, de una suficiencia literal, que toque muy bonito, que cante muy bonito, sino está hablando de una suficiencia como un hombre entendido, como una mujer entendida, ¿verdad?, que hay suficiencia de Dios. ¿Para qué? Para efectuar un ministerio de ese nivel, vaya. ¿Usted cree que es muy fácil, verdad, para un músico? Voy a hablar de un músico, para un músico espiritual. Bueno, voy a aprovechar para mencionar algo aquí, mire. ¿Cómo es que la música, como el pastorado, por qué no decirlo, son, verdad, ministerios de Dios? Voy a definir lo que es el músico. En este caso, el músico es el que se dedica a la música. Pero aquí va algo muy importante. Se puede ser musicómano. Fíjese, le voy a mencionar. Es igual a melómano. Musicómano es igual a melómano. O sea, cae en musicomanía, que es afición exagerada por la música, y se olvida que es un ministerio, porque no lo ha entendido. ¿Se puede caer en eso? Y sí los hay. Usted conoce muchos músicos, cómo le rascan y cómo gritan y cómo brincan y cómo, qué escándalo hacen. Y cómo les gusta. Y se enojan, se enfadan cuando no se les da parte. Hay partes donde tienen 2, 3 conjuntos y qué bueno, gracias a Dios. Pero están en una pugna, todos quieren tocar. Qué triste es cuando un hombre quiere tocar por sí y no que sea el indicado para que Dios le dé lugar en ese momento, igual que en la predicación. ¿Sí? Se cae precisamente en la musicomanía, en esa visión exagerada, y se olvida que es un ministerio de Dios. Puede que llegue a entenderlo, pero pasa el tiempo. Tanto es su ejercicio, tanta es su dedicación, y qué bueno que es para Dios. Pero tanto aprende, vaya. Es que uno debe de centrar su ministerio, hermanos, tanto al ministro les digo, como se lo digo a músicos, debe de ser centrado en su ministerio. Aunque su ministerio sea un ministerio relevante, ¿verdad? Más relevante que el de otros, porque puede ser relevante en el aprendizaje, en muchas cosas, pero es triste olvidarse. Cuando el hombre cae en la musicomanía, son de esos que hacen menos a los otros músicos. No los dejan crecer, no los dejan avanzar, nomás ellos quieren tocar. Y eso está muy mal. Estoy hablando del perfil, de lo que es el perfil del músico. Dice así: idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Voy a mencionar lo que es lo respectivo. Su ministerio que le corresponde, su servicio. ¿Qué le corresponde dentro de la música? Es como dentro del ministerio de la palabra. ¿Cuál es mi función? Por eso cuando habla de la función, ¿verdad?, de los ministros, la Biblia dice: los ancianos que gobiernan bien, somos ancianos, sean tenidos por dignos de doblar a honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.
hay niveles, ¿verdad?, que Dios permite, pero ese es un ministerio respectivo de cada uno. Gloria a Dios. Qué bueno que aprendan a tocar todos los instrumentos, porque esos son los maestros, los que saben tocar los instrumentos, los que saben cantar. Pero si quieren que su ministerio, ¿verdad?, agarre niveles altos, se queda ahí. Como cuando habla la Biblia, ¿verdad?, que dejemos el comienzo de la doctrina y sigamos adelante a la perfección. Hasta que llega, ahorita vamos a ver, alguien que pasó por toda esa experiencia y que en un tiempo ya después manifestó que era el líder de la música, y en qué forma y cómo se conducía y qué es lo que hacía ese líder de la música. Cuando alguien está en su ministerio respectivo, es alguien que está conectado, simétricamente. O sea, estar conectado simétricamente es estar en armonía para el servicio de Dios. Eso es estar conectado simétricamente, en armonía para el servicio de Dios. Así como desde un principio podemos decir, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad?, es habitar los hermanos igualmente en uno. Así nosotros, en armonía para el servicio de Dios. No buscar cada quien, ¿verdad?, el bien propio, sino el de los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo número 15, ahora sí vamos a ver algo ahí. Alabo al Señor. Verso número 16. Dice el 16: Asimismo dijo David a los principales de los levitas. Fíjese, aquí ya está algo más para el principal de levita. Dice, a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron. ¿Qué es constituir? Es construir, ¿verdad? Es organizar, es lo mismo. Fíjese, eso es constituir, formar, componer, organizar. Deben de ser organizados, componerlos, ¿verdad?, formarlos. El trabajo de un músico es hacer eso, constituirlos. Así como el ministerio, ¿verdad?, o el servicio del ministro, o el trabajo del ministro es que produzca, hermanos, ministros. Así el ministerio de los músicos debe de producir también, hermanos. Deben de producir ministros. No siempre estar conformes, no. Bueno, yo toco la batería, yo me voy a dedicar a hacer un trabajo a ser bateristas. Yo toco el órgano, yo me voy a dedicar a un trabajo de hacer organistas. Si tengo el llamado, voy a aprender todo, pero a veces queremos aprender todo sin tener el llamado para todo. Viendo la necesidad en una iglesia, bueno, el organista, póngase a constituir organistas. El guitarrista, póngase a constituir guitarristas, a organizar, a formar, comandados, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a ver, por el líder de la música. El trabajo del líder de la música es poner a funcionar todo esto. Hacer un trabajo para que haya músicos. Tiene que haber músicos. Que no pasen los años
Y siempre los mismos, porque no hay un trabajo, no hay un movimiento, no hay una conciencia, ¿verdad? Es conformistas, vaya, yo soy el músico y nomás yo soy el músico. No, que haya un crecimiento. Si le vemos cualidades a alguien de que tome mi lugar, que soy el músico, soy líder, qué bueno que se quede y yo soy líder sobre de ellos y sigo presidiendo aquí. Porque ahorita vamos a ver al líder cómo presidía. Era el que presidía en el canto. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el verso número 17. Y los levitas constituyeron, o sea, formaron, compusieron, organizaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asap, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías. A los 3 líderes los formaron los levitas. ¿Y sabemos qué eran los levitas? No eran los sacerdotes. Es un trabajo, ¿verdad?, de hombres que los forman. No quiere decir, ¿verdad?, que ellos eran unos diestros, aunque entre los levitas había trompetistas. Pero ellos hicieron un trabajo, y el trabajo fue constituirlo a Emán, a Asap, a Jedutún. Ahora sigue diciendo, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Benjasiel, Semiramot, Jehiel, Aní, Eliab, Berías, Maasías, Matitías, Elam, Milenías, Obed-edom y Jehiel los porteros. Así Emán, Asap y Etán, que eran cantores con címbalos de metal. Estos eran líderes, pero eran cantores. Ellos eran cantores. Y Zacarías, Jeasiel, Semirón, Daniel, Uní, Eliab, Masaías, Benaías, con salterios sobre Alamot. Aquí cuando es Alamot es con voz triple, que enseñen a cantar, que constituyan en las voces. Aquí esa palabra es con voz triple. Y Matitías, y Epileú, Miquemías, Obed-edom, Jahiel, Azarías, cantaban con arpas en la octava. Y lo dice, sobresaliendo. Y Senanías, ahí habla ya, mire, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido o era distinguido, era apto para eso. Él presidía en el canto. Qué bonito, ¿verdad?, cuando se alcanza eso. No estoy hablando nada más del tocar, vuelvo a repetirlo. Estoy hablando de un orden, de una conciencia, ¿verdad?, de un trabajo que debe de hacer precisamente el músico. Cuando el canto dice que Ananías, principal de los levitas, que era entendido en el canto, él era instruido, también él fue instruido. Y luego dice también, ¿verdad?, podemos decir esa palabra, bueno, vamos a decir, él era experto, pero su experiencia no queda ahí. También dice que era entendido, porque se puede ser experto, pero no se puede ser entendido. Así como se puede ser entendido, pero no se puede ser experto. Usted puede entender de música por la Biblia, muchas cosas, pero no tiene experiencia. O se puede ser, ¿verdad?, un experto para tocar cualquier instrumento, pero lo hace sin ser un entendido y no se va a alcanzar un nivel. Los músicos no deben de quedarse ahí.
todo debe de crecer, todo debe de tener un desarrollo, ¿verdad? Así como hay el desarrollo en el ministerio de la palabra, así debe haber un desarrollo también en las panderistas. Debe haber un desarrollo siempre viniendo gente nueva, y no estoy diciendo nada más porque ellas sean algunas, ¿verdad? Pero entre nosotros, nuestras familias, tenemos hijas, hermanos, tenemos mujeres jóvenes entre nosotros también. Por vergüenza o por qué no lo hacen, deben estar respaldando a ese grupo de panderistas. En el coro porque no cabemos ahí, pero deben estarse respaldando. Fíjense que yo oía un testimonio de coros. Hay coros grandísimos, hermano, aquí en la tierra. Hay congregaciones que tienen coros muy grandes, muy grandes. Y también en esto debe haber un desarrollo. Y siempre estar dispuestos, tanto panderistas, músicos como coristas, a estar presentes. Esa es la responsabilidad. Estar al pendiente, orarle, pedirle al Señor, ¿verdad? Que vengan más. Pero qué triste cuando no le ponemos importancia, no le ponemos sentido, y la música para nosotros es algo lo más como un aprendizaje, conocemos, pero ¿dónde está la manifestación de la responsabilidad? Debe de haber responsabilidad. Me voy a quedar ahí en el capítulo 6. De la primera de las Crónicas. Miren, el perfil del músico, también aquí deben entrar ellos. Verso número 31 y 32. Dice así. Mire, dice: y estos son los que a los que David dio el cargo de las cosas de la música. Cuando el hombre es entendido, ¿verdad? Él sabe a quién le da el cargo. Nadie no nada más daba el cargo porque sí. David era un músico, inventaba instrumentos músicos. David conocía de música. Dice, dio el cargo de las cosas de la música de la casa del Señor. Ahí esa palabra cargo, el cargo es un oficio, el cargo es un cuidado, el cargo es una obligación, el cargo es una responsabilidad. Ese es un cargo. A ver, ¿qué cargo tiene usted de su servicio? ¿Cómo lo responde? A veces nomás tenemos el cargo, somos nada más de etiqueta, como muchos, de pura etiqueta. Muchos que se cuelgan la etiqueta aquí de pastores, se la cuelgan de músicos, se la cuelgan, no, te cuelgan la etiqueta, pero tiene que ver mucho esto. Dice enseguida, después que el arca tuvo reposo, verso 32, los cuales, ¿quiénes? Esos que tenían ese cargo, esos que tenían la obligación, esos que eran responsables, que tenían cuidado, que estaban conscientes de que era un oficio. Esos servían otra vez en presencia de la tienda del tabernáculo del testimonio. ¿Cómo servían? En cantares, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su servicio. Y luego ya se seleccionan ahí. Unos tal día, por tantos días, otros tal día. Se empiezan a repartir precisamente las órdenes. Se reparten las órdenes. ¿Por qué? Porque ya se sabe, ¿verdad?, que son hombres con obligación, hombres que están conscientes de un oficio, que tienen cuidado porque son responsables.
Eso es. Hay tanto todavía, ¿verdad?, que hablar, pero ahí le seguimos después, si el Señor lo permite. Gloria sea el nombre del Señor.